Noticias de última hora que tienen las redes sociales en pleno auge en estos momentos. Un misterioso interlocutor. Lomaro John Barron acaba de llamar a C-SPAN para protestar por el devastador fallo de la Corte Suprema contra los aranceles del presidente Trump. Pero aquí está el giro, que hace que millones de personas hablen. Esta persona que llama suena exactamente como el propio Trump. Y. El nombre es el mismo seudónimo que Trump usó en los años 80 para infiltrar historias en los periodistas. Esta historia se vuelve más loca a cada segundo. Quédate conmigo. Bueno, este es John Barron y mira. Esta es prácticamente la peor decisión que has tomado en tu vida. Jackie. Jack estarán de acuerdo conmigo, ¿verdad? Pero esta es una decisión terrible. Y. Tienes a Hakeem Jaffe, que es un tonto, y tienes a Chuck. Antes de sumergirnos en este momento absolutamente salvaje, permítanme darles el contexto. El 20 de febrero de 2026, la Corte Suprema de los Estados Unidos le propinó al presidente Trump lo que muchos llaman la derrota legal más importante hasta la fecha. En una sorprendente decisión de 6 acciones contra 3, el tribunal dictaminó que Trump no puede usar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, o IEPA, para imponer unilateralmente aranceles amplios a las importaciones extranjeras. Los jueces que conforman la mayoría que dictamina que los aranceles son ilegales son el presidente del Tribunal Supremo Roberts, el juez Gorsuch y la jueza Amy Coney Barrett. 3 conservadores que se unieron a los 3 jueces liberales Sawyer, Kagan y Jackson para declarar inconstitucionales estos aranceles. Los disidentes son los jueces Thomas, Alito y Kavanaugh. Y la base de la sentencia es esta: el Congreso, no el presidente. Generalmente el Congreso tiene el poder de fijar tarifas. Ahora bien, el Congreso aprobó esta ley en 1977, llamada Ley de Emergencias Económicas Internacionales. Y Donald Trump intentó usar esa ley para decir, bueno, estoy declarando una emergencia económica internacional. Por lo tanto, estoy imponiendo aranceles. Pero la mayoría aquí dijo, no, esa ley no te autoriza a imponer aranceles. Y no hay aquí ninguna emergencia económica internacional válida. Así que el resultado final, y todavía estamos pasando por esto, pero esto fue enorme. Trump había estado utilizando esta Ley de Poderes de Emergencia para recaudar aproximadamente $133.000 millones en ingresos arancelarios hasta diciembre de 2025. El tribunal básicamente dijo, señor presidente, se extralimitó en su autoridad. 6 jueces, incluidos algunos designados por el propio Trump, se pusieron de parte de él. La jueza Barrett, el juez Gorsuch y el juez Kavanaugh votaron a favor de eliminar los aranceles. ¿Te imaginas cómo te sentiste? La sentencia fue tan importante que causó conmoción en Washington. La política económica característica de Trump, pieza central de su segundo mandato, fue desmantelada efectivamente en una tarde. Según los expertos legales de Chatham House, esta es la primera vez que el Tribunal Supremo anula definitivamente los aranceles presidenciales impuestos bajo poderes de emergencia. Entonces, ¿cómo respondió el presidente Trump? Bueno, digamos que no lo tomó bien. El fallo de la Corte Suprema sobre los aranceles es profundamente decepcionante y me avergüenzo de ciertos miembros del tribunal, absolutamente avergonzado por no tener el coraje de hacer lo correcto para nuestro país. Me gustaría agradecer y felicitar a los jueces Thomas, Alito y Kavanaugh por su fortaleza, sabiduría y amor por nuestro país. Así es. El presidente de los Estados Unidos acaba de llamar a los jueces de la Corte Suprema, incluidos los que él mismo nombró tontos, perros falderos, antipatriotas y desleales a nuestra Constitución. Según el New York Times, Trump destacó a los jueces que él personalmente había nominado para el tribunal, expresando lo que las fuentes describieron como una vergüenza absoluta por sus votos. Trump firmó inmediatamente una nueva orden ejecutiva que impone un arancel base del 10% utilizando un mecanismo legal diferente, la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Pero aquí está el truco. Estas tarifas están
limitadas a solo 150 días y requieren la aprobación del Congreso para renovarlas. Luego, apenas 24 horas después, aumentó ese arancel al 15%. Según informes de Al Jazeera, Trump prometió sortear el fallo de la Corte Suprema, abriendo lo que el Washington Post llamó una nueva era de incertidumbre en la política comercial. Pero el drama no se limitó solo a la furia de Trump en la Corte Suprema. Algo más estaba sucediendo en el Congreso que decía mucho. Luego del fallo comenzaron a circular informes en las redes sociales que mostraban asientos dramáticamente vacíos durante sesiones clave del Congreso. Según publicaciones de Facebook del Washington Examiner, los demócratas del Senado estaban debatiendo si dejar sus sillas vacías cuando el presidente Trump viaje a la capital para futuros discursos. No se trató solo de una sesión. Se estaba convirtiendo en un patrón. La óptica era devastadora. Mientras Trump se enfurecía contra los republicanos desleales y llamaba a los rinocerontes republicanos solo de nombre. Las imágenes de asientos vacantes contaban la historia de un presidente cada vez más aislado. Según informes de The Hill, Trump criticó específicamente a los miembros republicanos y a los jueces de la Corte Suprema, que, en su opinión, lo traicionaron en la decisión arancelaria. Y entonces las cosas se pusieron absolutamente extrañas. Entra John Barron. Poco después de que se anunciara el fallo de la Corte Suprema, C-SPAN abrió sus líneas telefónicas para recibir las reacciones de los espectadores. Fue entonces cuando la presentadora Greta Brunner recibió una llamada de alguien que se identificó como John Barron de Virginia, Republican, y lo que ocurrió después sumió a Internet en un caos absoluto. Este es John Barron. Mira, esta es la peor decisión que has tomado en tu vida. En la práctica, es una decisión terrible. Y luego está Jackie Jaff, que es un idiota. Y ahí está Chuck Schumer, que no sabe cocinar una hamburguesa con queso. Por supuesto que esta gente es feliz, pero los verdaderos estadounidenses no lo serán. El anfitrión lo interrumpió después de solo 32 segundos. Pero el daño, o debería decir el momento viral, ya estaba hecho. Porque esto es lo que hace que esto sea absolutamente loco. John Barron no es solo un nombre cualquiera. Es un seudónimo que el propio Donald Trump utilizó durante las décadas de 1980 y 1990 para llamar a periodistas y plantar historias sobre sí mismo, particularmente sobre su riqueza y éxito. Bueno, ¿cuál es tu primer nombre? Bueno, déjame decirte de qué se trata para que lo entiendas. Señor Trump, en primer lugar, la mayoría de los activos han sido consolidados a nombre del señor Trump, ya sabe, porque usted tiene a Fred Trump. Estás diciendo que tal vez por motivos fiscales la propiedad ha sido transferida a Donald. Correcto. Correcto. Eso es correcto. Bueno, y diría usted que, ya sabe, más del 90% de la propiedad. Yo diría que más de 90. De hecho, bueno, está mucho más cerca del máximo. Según un amplio informe del Washington Post, Trump llamaba a los periodistas haciéndose pasar por su propio portavoz, John Barron, y alardeaba de sus negocios inmobiliarios, su riqueza y sus conquistas románticas. En 2016, cuando salió a la luz el audio de una conversación telefónica de 1984, Trump inicialmente negó que fuera él, pero expertos en análisis de voz y varios periodistas confirmaron que era Trump haciéndose pasar por John Barron. Trump incluso admitió a la revista People en la década de 1990 que a veces usaba el nombre de John Barron cuando trataba con la prensa. Más tarde nombró a su hijo menor Barron Trump, el mismo nombre que lleva su alter ego. Esto no lo puedes inventar. Entonces, analicemos por qué la gente piensa que quien llama podría ser en realidad Trump o, al menos, un bromista excepcionalmente talentoso. Primero, la voz. Ese acento inconfundible de la reina. Sus patrones de habla, su manera de decir cosas terribles y, por supuesto, esta gente es feliz. Todo suena notablemente similar a la voz natural de Trump. Las redes sociales se llenaron de comentarios como, definitivamente es él, y de ninguna manera ese no es Trump. En segundo lugar, los puntos de conversación. Llamar a Jackie Jaff un
Tonto. Ese es el lenguaje clásico de Trump. El tono despectivo sobre Chuck Schumer, la frase verdaderos estadounidenses. Todas estas son frases que hemos escuchado a Trump utilizar repetidamente en discursos y entrevistas. En tercer lugar, el momento oportuno. Esta llamada se produjo justo después de la decisión de la Corte Suprema, un momento en el que Trump estaba furioso. Según fuentes de la Casa Blanca, el New York Post informó que fuentes describieron que Trump calificó el fallo como una vergüenza a puertas cerradas. Sería tan descabellado pensar que podría un teléfono y desahogarse utilizando su antiguo alias. Ahora bien, seamos justos y equilibrados. ¿Podría ser esto una broma elaborada? Absolutamente. Hay imitadores de voz talentosos que pueden copiar el acento y los gestos de Trump. La persona que llama podría ser alguien que conocía la historia de John Barron y decidió aprovechar el momento viral. C-SPAN ya ha recibido llamadas de broma en el pasado. El formato de línea telefónica abierta de la cadena la hace vulnerable a personas que intentan salir al aire con declaraciones escandalosas. Y. Seamos realistas, si Trump realmente quisiera llamar a C-SPAN, sería tan tonto como para usar el mismo seudónimo, que ya ha sido expuesto en múltiples investigaciones. La Casa Blanca no ha comentado oficialmente si realmente se trataba de Trump o no. Según el Post, las solicitudes de comentarios no recibieron respuesta. Así pues, nos quedamos con este tentador misterio que ha dividido Internet. Independientemente de si realmente fue Trump o no, Internet ha explotado con reacciones. Y honestamente, son oro en comedia. Un usuario de Reddit escribió: un hombre llamado John Barron llamó a C-SPAN para quejarse de la Corte Suprema. Está completamente furioso tras la decisión. ¡Qué gracioso! Cree que no podemos reconocerlo. En Facebook, la página Really American publicó: John Barron, de última hora, llama a C-SPAN a protestar por la decisión de la Corte Suprema sobre aranceles y le cortan el acceso tras insultar a Jeff. La publicación recibió cientos de miles de comentarios y compartidos. El periodista Aaron Rupert tuiteó: un hombre que decía llamarse John Barron y que sonaba muy parecido a Trump llamó a C-SPAN para quejarse de la decisión arancelaria de la Corte Suprema. Ese tweet solo tiene millones de visitas. Threads, TikTok, Instagram, todas las plataformas están repletas de esta historia. La gente está creando memes, haciendo sus propias comparaciones de voces y debatiendo si este es el truco político más descarado de 2026 o simplemente una broma increíblemente oportuna. Pero dejando de lado el momento viral, esta historia representa algo mucho más grande sobre dónde está la política estadounidense en 2026. Tenemos un presidente que acaba de sufrir su derrota legal más significativa, que está atacando abiertamente a los jueces de la Corte Suprema que él mismo nombró y que está viendo cómo los miembros de su propio partido se distancian de él. Según él, Kansas Reflector, un número récord de miembros republicanos del Congreso han anunciado que no buscarán la reelección en 2026, muchos de ellos citando preocupaciones sobre la dirección del partido bajo el gobierno de Trump. La mayoría del presidente Mac Johnson se ha reducido a casi nada. Según informes de CNN y ñola.com, con múltiples muertes y renuncias, los republicanos ahora pueden darse el lujo de perder solo un voto en cualquier legislación. La Cámara se encuentra prácticamente paralizada. Mientras tanto, los demócratas están elaborando activamente estrategias para boicotear las apariciones de Trump. De ahí esos asientos vacíos de los que hablamos antes. La división política nunca ha sido tan profunda. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Bueno, Trump ya ha impuesto nuevos aranceles utilizando diferente autoridad legal. Pero esos aranceles expirarán en 150 días a menos que el Congreso los renueve. Y con su estrecha mayoría en la Cámara de Representantes y los demócratas del Senado firmemente opuestos, esa será una batalla cuesta arriba. Según él. Análisis de NPR, Trump ahora enfrenta una elección. O bien trabajar con el Congreso para aprobar una legislación arancelaria legítima o seguir intentando encontrar soluciones ejecutivas que inevitablemente enfrentarán más desafíos legales. La Corte Suprema ha dejado en claro que está dispuesta a controlar el poder presidencial, incluso cuando se trata de
Un presidente de su propio bando ideológico. Los dueños de negocios en todo Estados Unidos están respirando aliviados, al menos temporalmente. CBS News entrevistó a propietarios de pequeñas empresas quienes dijeron que la incertidumbre en torno a las tarifas ha sido devastadora para su planificación y precios. Ahora están nuevamente en el limbo, esperando ver qué hace Trump a continuación. En cuanto a nuestro misterioso interlocutor, John Barron, puede que nunca sepamos con seguridad si en realidad era Trump, un bromista o alguien con una extraña habilidad para hacerse pasar por el presidente. Pero lo que sí sabemos es esto. La historia ha captado algo esencial de este momento político. Vivimos en una era en la que el antiguo seudónimo del presidente puede convertirse en una sensación viral. En cuestión de horas. Donde una llamada telefónica de 30 segundos puede generar millones de visitas y dominar los ciclos de noticias. Donde las líneas entre la sátira, la realidad y el teatro político son tan borrosas que realmente no podemos distinguir si acabamos de presenciar la historia o una broma. Lo que está claro es que Trump se enfrentó a su mayor derrota legal. Él respondió con furia. El Congreso está más dividido que nunca. Alguien llamó a C-SPAN como John Barron en el momento exacto y perfecto para hacer que esta historia sea absolutamente inolvidable. Entonces, ¿qué piensas? ¿Fue realmente Trump llamando como John Barron, o fue la broma del siglo? Deja tus opiniones en los comentarios a continuación. Estoy leyendo cada uno de ellos. Si este análisis le resultó útil, haga clic en me gusta y suscríbase para obtener un análisis político más profundo que trascienda el ruido. Activa la campana de notificaciones para no perderte nuestra próxima investigación. Estamos siguiendo esta historia a medida que se desarrolla y, créanme, habrá más. Y mira estos videos relacionados. Nuestro análisis completo de la decisión de la Corte Suprema, la reacción completa de Trump en la conferencia de prensa y el fenómeno de los escaños vacíos en el Congreso. Explicado. Enlaces en la descripción. Esta ha sido su inmersión profunda en el misterio de John Barron en C-SPAN y el desastre arancelario de Trump ante la Corte Suprema. Nos vemos en la próxima.